Ejercicio de presión mecánica hidrostática. Dice, calcular el efecto de la presión que origina una fuerza de 40 newtons inclinada tal como se muestra en la figura en una superficie de 1.6 metros cuadrados de área. Entonces, si vemos aquí la figura, podemos ver que un vector de fuerza de magnitud 40 newtons con una inclinación de 45 grados sobre el eje horizontal se aplica sobre una superficie horizontal. Podemos ver que la fuerza está angulada. Nos piden calcular la presión mecánica. Por lo tanto, pues vamos a aplicar la fórmula de presión. Se le puede decir también presión mecánica para diferenciarla de los otros tipos de presiones. Entonces recordemos que la presión es igual a fuerza aplicada sobre área. Esta fuerza siempre debe de ser perpendicular a la superficie. Es decir, si tenemos una superficie, la fuerza que llega a aplicarse sobre el área debe de ser perpendicular. Como en nuestro ejercicio la fuerza está angulada, lo que tenemos que hacer pues es sacar la componente de la fuerza en el eje Y. Es decir, vamos a calcular Fy. Y ya que tengamos Fy, nosotros vamos a aplicar que fuerza es Fy sobre área. Por lo tanto, si vemos las variables de nuestro ejercicio, sabemos que la fuerza que llega es igual a 40 newtons, es la magnitud de la fuerza, además el ángulo con el que llega es 45 grados. De tal manera que si queremos encontrar la fuerza en Y, es decir, la componente de la fuerza en Y, esto va a ser magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Por lo tanto, vamos a tener que Fy va a ser igual a 40 newtons por el seno de 45. Entonces, esto va a ser 40. Si nosotros calculamos el seno de 45, o si lo evaluamos en la calculadora, el seno de 45 es 0.707 en decimales, 0.707. Por lo tanto, la componente de la fuerza en Y es multiplicar 40 newtons de magnitud del vector por el seno de 45, que es 0.707. Por lo tanto, la fuerza en Y va a ser igual a 28.28 newtons. Ya tenemos la fuerza en Y. Por lo tanto, como queremos calcular la presión, dijimos que presión es igual a fuerza que se aplica sobre el área. La fuerza es perpendicular, pero en este caso, como la fuerza está angulada, nosotros necesitamos Fy, que acabamos de calcular. Por lo tanto, esto sería 28.28 newtons dividido entre el área que nos dan. En el problema nos dicen que el área es de 1.6 metros cuadrados. Es decir, si nosotros dividimos 28.28 entre 1.6, esto nos daría 17.67 newton sobre metro cuadrado. Sabemos que la unidad newton sobre metro cuadrado es el pascal, es decir, el resultado de la presión mecánica sobre el área en esa fuerza angulada sería 17.67 pascales, y este es el resultado.